En este video presentamos un concepto muy importante en la programación de las tareas. Se trata de las restricciones o delimitaciones. Se entiende por delimitación una restricción que se impone sobre la fecha de comienzo o la fecha de finalización de una tarea debido a una causa, normalmente externa y normalmente prevista. Las restricciones forman parte de las tareas. Son una propiedad más de las que podemos modificar desde el panel de propiedades de las tareas y se pueden especificar desde la ventana de información de la tarea en la pestaña Avanzado. Existen tres tipos de restricciones en Project: las restricciones flexibles, las semiflexibles y las inflexibles, dependiendo de si ese tipo de delimitación permite cambiar la fecha de comienzo de la tarea o la fecha de finalización. Inicialmente, todas las tareas de proyectos tienen una restricción impuesta, que es la de debe comenzar lo antes posible, siempre y cuando el proyecto se programe a partir de una fecha de comienzo. Por ejemplo, la tarea 2 en este caso tiene esa restricción y por eso podríamos moverla antes de vincularla con otras tareas del proyecto a cualquier lugar del proyecto. A continuación lo vamos a explicar y comprobar con un ejemplo para que se pueda entender mejor, en donde vamos a desplazar y arrastrar en la barra donde está el diagrama de Gantt a una determinada tarea para ver el icono que aparece, la restricción que le hemos puesto. La delimitación semiflexible es aquella que bloquea la tarea por una de sus partes, o bien en la fecha de comienzo o en la fecha de finalización, pudiendo desplazar la tarea sin ningún problema hacia el otro lado. Supondría una especie de muro por uno de los lados y por eso es semiflexible la restricción. Un ejemplo de restricción semiflexible sería el que la tarea debiera terminar antes de tal día. Tiene que terminar antes de esa fecha, pero no obligatoriamente esa fecha. Eso sería una restricción semiflexible, pudiendo terminar pues en cualquiera de las fechas anteriores del calendario. Las restricciones inflexibles suponen un muro por ambas partes de la tarea, impidiendo desplazarla a no ser que quisiera provocar otro tipo de conflicto con las tareas colindantes en el proyecto. Las restricciones inflexibles serían aquellas de esta tarea tiene que finalizar obligatoriamente para tal fecha. Entonces, como la tarea tiene una determinada duración, tiene que comenzar en consecuencia a tal fecha de manera obligatoria. Vamos a estudiarlas más detenidamente mediante una serie de ejemplos. Nos encontramos ahora en un archivo con un pequeño proyecto y vamos a observar cómo en cualquiera de las tareas de este proyecto, entrando al panel con doble clic de información de la tarea, en la ficha Avanzado tenemos el concepto de restricción, de delimitación. Por defecto, todas las tareas del proyecto tienen la restricción de que deben comenzar lo antes posible, pero también podríamos indicar cualquier otro tipo de restricción de los que maneja el programa de Project, forzando a que esa tarea deba comenzar él, y especificamos en el cuadro siguiente la fecha de restricción. Debe comenzar y en el calendario escribir especificaríamos una fecha o bien la escribiríamos por defecto, NA. Otro tipo de restricción, por ejemplo la de debe comenzar en tal fecha, es una restricción inflexible para esta tarea. Debe finalizar tal fecha también sería un tipo de restricción inflexible. Debe terminar lo antes posible sería una restricción flexible totalmente. Es la de por defecto. Lo más tarde posible, no comenzar antes de tal fecha, pero no antes de esa fecha, pero sí después. No comenzar después de tal fecha, no finalizar antes de tal fecha, o no finalizar después de tal fecha. Si nosotros establecemos una restricción de tipo, por ejemplo, no comenzar después de él, y especificamos, por ejemplo, para esta tarea, esta fecha, observamos que la tarea en principio no va a presentar ningún movimiento. Nos aparece el asistente para planteamiento, porque puede que entre en una contradicción la restricción que estamos indicando con los vínculos que tenga ya esta tarea, con sus tareas predecesoras o con sus tareas sucesoras. Por eso nos invita a tomar una decisión, establecer una restricción del tipo no comenzar después de la tarea en la tarea plano definitivo del aparejado después de una fecha. Esto puede provocar un conflicto de programación con la tarea precedente.
Estamos indicando no comenzar después de una determinada fecha, entonces podremos cancelar. Es decir que la restricción no se va a aplicar. Es decir, anulamos esta restricción. O continuar evitando el conflicto mediante una restricción de tipo no comenzar antes de, o bien continuar. Se establecerá esta restricción de tipo no comenzar después de tal fecha. Vamos a pulsar aceptar o OK. Veamos cómo esta tarea retrocede forzándose a que comience en la fecha que hemos indicado. Y observamos además en la columna indicadores para esta tarea el icono con un recuadrito en un calendario con el color rojo, de que se trata de una restricción inflexible. Vamos a presionar Control Z para deshacer esta restricción y dejar la tarea como la teníamos anteriormente. Doble clic de nuevo a la tarea y vamos a establecer en este caso un tipo de restricción de no comenzar antes de tal fecha. No comenzar antes de, y vamos a poner otra vez esta fecha. Vamos a aceptar. En este caso la restricción queda especificada y observamos cómo el icono que aparece en la columna de indicadores, en este caso presenta un calendario con un cuadrito azul. Vamos con Control Z a deshacer este tipo de restricción. Igualmente, si nosotros movemos con el ratón en la barra del Gantt la representación de una tarea, por ejemplo para atrás, al soltar aparece el asistente de planeamiento, porque lo que estamos haciendo implícitamente con ese arrastre es establecer una restricción. No vamos a cancelar, sino vamos a seguir adelante, con lo cual eliminaremos el vínculo y moveremos esta tarea de plano definitivo del aparejador para que comience en la fecha hacia la cual hemos provocado el arrastre. Observamos de reojo de nuevo que aparece el icono en la columna indicadores, denotando una restricción. Control Z, por lo tanto, es interesante porque muchas tareas en los proyectos están sujetas a plazos, a calendarios, a momentos en donde tiene que comenzar, porque a partir de ese punto es cuando podemos estar o tomar una determinada subvención. Observaremos a continuación que otra propiedad importante es la de fecha límite. Sería establecer una fecha que no deberían sobrepasar las tareas, lo cual no es lo mismo que establecer una delimitación de que la tarea debe finalizar en tal fecha. No hay que confundir con una delimitación inflexible que debe finalizar para tal fecha una determinada tarea. Con establecer una fecha límite de que no debería sobrepasar esa fecha, esa tarea, porque de hacerlo así nos advertiría de nuevo en la columna indicadores con un rombo de color rojo que nos dice que esta tarea está violando de alguna manera la fecha límite que habíamos puesto entre sus propiedades. Como conclusión, las restricciones son interesantes y muy importantes controlarlas bien dentro de la definición de las tareas.